Muchísimas gracias. Las reservas han experimentado una variación negativa de 250 millones de dólares fruto de los siguientes pagos realizados. Energía, 71 millones de dólares. Todo el sistema de intercambio de carácter bilateral con Brasil por 6 millones de dólares. El Banco Interamericano de Desarrollo por 47 millones de dólares. Hay 44 millones de dólares de esa pérdida de reserva que se debe a la cotización de monedas, producto de las variaciones en sus cotizaciones respecto a ataques especulativos de países emergentes que tienen efecto sistémico en la economía mundial. También otros pagos de deuda equivalentes a 60 millones de dólares. Y ayer la venta de dólares, de acuerdo a los mecanismos instrumentados por el Gobierno, alcanzó a 26,9 millones de dólares. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que reafirmar es que, así como existen liquidaciones de exportaciones pendientes que tienen que ver con cereales o con la comercialización de exportaciones, uno tiene que observar el balance de divisas sobre la base del flujo proyectado de ingresos, de divisas y de egresos, sobre la base de carácter estacional. En muchos casos, y esto puede ocurrir, tenemos proyecciones en materia de liquidación de exportaciones de cereales equivalentes a aproximadamente entre 27 a 30 mil millones de dólares, entre stock no liquidado y stock a liquidar producto de los ingresos de nueva cosecha. Y eso es lo que determina también con la venta de otros bienes que se exportan en la República Argentina y cuya meta de exportación para el año 2014 alcanzará aproximadamente a 94 mil millones de dólares. Por lo tanto, la eventual disminución en el volumen de reservas de corto plazo no tiene nada que ver con las proyecciones de largo plazo. Y esto tiene que ver también con una definición respecto a la política cambiaria, que como siempre hemos ratificado, la política cambiaria es de tipo de cambio flotante con flotación administrada. Y el Gobierno ha informado oportunamente que se ha alcanzado un nivel de convergencia razonable para los objetivos de la política económica. Eso es una definición, de manera que aquellos quienes especulan con variantes respecto al diseño o la ejecución de políticas públicas por parte del Gobierno, verdaderamente no han entendido claramente este mensaje. En segundo lugar, quisiera transmitir que los que no liquidan divisas es porque, en definitiva, tienen un proceso de ahorro en un bien ajustable a una cotización de carácter internacional. Porque muchas veces hay que diferenciar entre un pequeño y un mediano productor de un grande productor. Un pequeño y mediano productor lo que hace es liquidar rápidamente sus cosechas para pagar insumos y sobre todo para adquirir los insumos necesarios para el ciclo posterior. Los que definitivamente no liquidan son aquellos quienes tienen mayor capacidad para almacenar y obviamente tienen capacidad de ahorro. Ustedes saben que el ingreso es la diferencia entre ingresos igual a consumo más ahorro. O sea, el que no vende y ahorra es porque en definitiva no necesita para consumir. Por lo tanto, es un excedente, es lo que le sobra. Y la verdad es que si uno observa que en los últimos 10 años en Argentina hubieron 143 mil millones de dólares atesorados en moneda extranjera, dólar, y lo que uno observa en otros mecanismos de ahorro en bienes durables o también en otros bienes, en definitiva, la economía argentina hubiese crecido 33,1% más en la década y la inversión hubiese crecido 13,9% más. ¿Esto qué significa? Significa que en la República Argentina hay más capacidad de ahorro para financiar más inversión. En consecuencia, quien ahorra y no vuelca el sistema de ahorro al circuito productivo está privando a muchos argentinos de canalizar ahorro e inversión para que la inversión se traduzca en más empleo, para que los empleos se traduzcan en más y mejores salarios y para que esto aumente el bienestar y la calidad de vida de la población. Porque, en definitiva, cuando nosotros asignamos los recursos a circuitos de carácter productivo y o financiero, vinculando ahorro e inversión, nos beneficiamos todos los argentinos. Obviamente existen ciertas conductas que tienen que ver con avaricia u otro tipo de carácter especulativo. Lo importante es entender que la solidaridad
desde el punto de vista de un modelo institucional, político, económico y social, tiene que ver con generar las condiciones para que el ahorro se traduzca en inversión productiva, que la inversión productiva se traduzca en creación de empleos y trabajo sustentable y de buenos salarios. Por lo tanto, eso es muy bueno pensarlo. En segundo lugar, quisiera decir que las importaciones tienen un sistema de rigurosa verificación, porque en muchos casos, digo para los pagos, porque han habido titulares de periódicos que han resaltado el tema de supuestos eventuales retrasos de pagos de importaciones. En definitiva, lo que hemos observado durante el ejercicio 2013 es que en una actitud especulativa desde el punto de vista de la evolución del tipo de cambio se han adelantado muchas importaciones. Y ese adelantamiento del stock de importaciones lo que ha hecho es, en definitiva, en muchos casos, girar divisas en forma anticipada al exterior sin que la mercadería llegue a destino. Esto implica un sistema de verificación y control por parte del Banco Central de la República Argentina junto a la Administración Federal de Ingresos Públicos y a la Dirección General de Aduana a los efectos de verificar las modalidades de pago y los mecanismos de ingreso de los bienes al país. En tercer lugar, quisiera resaltar algunas declaraciones contradictorias de dirigentes agropecuarios, en el sentido de, por un lado, cuando observaron el comportamiento de la política cambiaria, dijeron que eso beneficiaba a los productores, pero después pareciera que de alguna otra usina ideológica recomendaron otro discurso y ahora se oponen. Pero vamos a desmitificar la contradicción. Si este tipo de cambio no alcanza, porque aumentan los insumos de carácter importado, entonces otro tipo de cambio más alto tampoco va a alcanzar, porque en definitiva se trasladará al precio de los insumos. Entonces, lo que nosotros hacemos es precisamente afrontar el desafío de propiciar la convocatoria a los empresarios, porque debatimos dura y tenazmente respecto a la necesidad de propiciar las condiciones que nos permitan acordar precios. En ese sentido, hemos tenido reuniones con algunas de las cámaras de agroquímicos para que nos establezcan claramente el precio en pesos y obviamente la evaluación de lo que se denomina técnicamente pass-through, es decir, el traspaso de la política cambiaria a precios. Nosotros nos encontramos como gobierno solos en esta disputa, solos, absolutamente solos, luchando contra grupos económicos poderosos que pretenden establecer un sistema de precios absolutamente inconveniente a los consumidores. Uno observa que dirigentes de la oposición lo único que hacen es criticar. La verdad es que estamos muy deseosos de recibir una propuesta que finalmente nos permita ver cómo ellos pretenden resolver el problema. Las recetas las conocemos, recetas de ajuste, de despidos, de salarios bajos, eso lo conocemos todos. Ahora, me parece que sería muy bueno que la oposición política, en vez de criticar al gobierno, critique a aquellos quienes tienen inconductas o conductas absolutamente maliciosas que perjudican a los consumidores y que perjudican a los trabajadores. Esto va también para muchos dirigentes sindicales, que en definitiva critican al gobierno, pero no critican a los empresarios, que son los que aumentan los precios en forma indiscriminada. Entonces, muchas veces se dejan entrever que los dirigentes sindicales están más de acuerdo con los empresarios que con sus propios trabajadores. Entonces es muy importante que los actores políticos, que los actores sindicales, que el pueblo argentino organizadamente defienda junto al gobierno el bolsillo de los consumidores, porque finalmente observamos precios absolutamente injustificados. Ayer hemos estado con las cámaras representativas de laboratorios y le hemos transmitido con mucha franqueza y con mucha dureza la política que pretendemos instrumentar para que ellos retrotraigan el nivel de precios. Y en este sentido,
lo que quiero transmitir con respecto al tema de laboratorios y medicamentos es que el Estado, sumando desde PAMI hasta obras sociales provinciales, Estado en general, Estado provincial, municipal, nacional, en todas sus expresiones, tiene una capacidad de consumo equivalente a casi 20.000 millones de pesos por año. Entonces, vamos a unificar la posición, constituimos un pool de compras fuerte, poderoso, y en consecuencia pretendemos establecer condiciones de negociaciones de precios que beneficien a los consumidores. Y a su vez, muchos empresarios que tienen una cuota parte de sus bienes transables, o sea, con destino a exportación, con esta política cambiaria tienen una mayor capacidad para penetrar en los mercados y para obtener un diferencial de precios, que lo tienen que volcar a los precios internos que ellos venden. Eso sería una conducta empresarial eficaz, solidaria y compatible con un modelo de país que incluya y beneficie a todos. Y por último, quería transmitir que ustedes saben que siempre desde las usinas ideológicas de la oposición se critica de un modo insistente en que no hay un plan integral ni hay resultados de ninguna naturaleza. El resultado fiscal primario en la República Argentina, base caja, alcanza en los números preliminares del ejercicio 2013 22.479 millones de pesos en forma negativa, o sea, menos 22.479 millones de pesos. Y la recaudación fiscal de enero seguramente superará los 98.000 millones de pesos, sumando todos los recursos de los cuales hay que detraer desde reembolsos, reintegros y otras recaudaciones para determinado tipo de rubros. Pero verdaderamente es un comportamiento muy positivo para la economía argentina que tiene su correlato en el resultado fiscal. Entonces, desde el punto de vista de la política monetaria, se ha incentivado la demanda en pesos con el comportamiento de las tasas de interés, los mecanismos de absorción monetaria y, sobre todo, también con la previsibilidad desde el punto de vista del tipo de cambio, sobre todo para aquellos quienes siempre fustigan el diseño y la ejecución de las políticas del Gobierno. Muy poco se ha hablado, pero hay un informe muy importante de Jorge Sequeira, de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, que dice que Argentina y Uruguay son los países con mayor progreso educativo. Y dice, en uno de sus párrafos, Argentina es uno de los países más igualitarios de la región junto a Uruguay, de acuerdo a su coeficiente de Gini, y redujo a prácticamente la mitad sus tasas de pobreza durante la última década. Y también, obviamente, establecía como algo extraordinario el incremento de cerca de 6 puntos o más, en este caso, de inversión educativa en términos de producto. Por último, quería transmitir que en el transcurso de hoy, siguiendo con las cadenas de valor, tenemos química de consumo, producto de cosmética, perfumería, limpieza y saneamiento. Cerca del 30% de esto se exporta a Brasil y a Chile principalmente, y hay cerca de 22.000 puestos de trabajo. Y la verdad que es un tema muy interesante por la tasa de crecimiento acumulada, que fue del 8% anual acumulativo en este periodo de los últimos 10 años, y ese es un dato muy positivo que seguramente hoy lo tendremos para analizar y establecer políticas que formarán parte de los casi 38 complejos productivos con metas, objetivos, instrumentos y políticas para el desarrollo que pretendemos promover para sustituir importaciones, incremento de exportaciones y sostenibilidad y aumento del empleo durante estos 2 años. Así que muchas gracias y espero sus preguntas. Capitanich, buenos días. Marcelo de Leo, Radio La Red. Usted ayer hablaba de prácticas nocivas de empresarios que requieren la intervención regulatoria del Estado en el mercado. Hoy me encuentro con declaraciones del ministro Casamiquela que habla de 8 millones de toneladas sin liquidar, que representan cerca de 3.500 millones de dólares para las arcas del Estado. Quiero preguntarle si estas también son prácticas nocivas de empresarios, en este caso empresarios del campo, si consideran que son parte de los ataques especulativos, si consideran que es un ataque para devaluar aún más el peso con respecto al dólar, y en todo caso, ¿qué medidas va a tomar el gobierno, si es que va a tomar algún tipo de liberación de algún tipo de producto para su exportación, algún tipo de modificación a las retenciones o algún otro tipo de medida para hacerse de esta cosecha que todavía no ha sido liquidada?
Mire, nosotros el día lunes tendremos una reunión con la Cámara que aglutina a las empresas comercializadoras y exportadoras con el objeto de hacer un análisis riguroso y meticuloso desde el punto de vista de la proyección de la liquidación de los valores exportables. Pero como dije antes, el pequeño y mediano productor liquida en forma inmediata su producción, atento a que no solamente debe pagar sus gastos, sino también debe tener sus ingresos para alimentar a su familia, enviar a sus hijos a la escuela y en general vivir una vida como lo hace cualquier argentino común. En segundo lugar, los que son capaces de amarrocar, o sea, no vender, es porque en definitiva tienen una capacidad de ahorro y esa capacidad de ahorro lo hacen a través de silos bolsa. Entonces, nosotros creemos que, dadas las proyecciones en el transcurso del flujo de comercialización que se va regularizando a partir del mes de marzo principalmente, marzo, abril, mayo, es decir, hay un comportamiento de carácter estacional de las liquidaciones de la nueva cosecha y la liquidación del stock de cosecha preexistente. Entonces, el comportamiento debería ser el siguiente. Para tener capacidad de acumulación de la cosecha nueva es necesario vender la existente. Creemos nosotros que, dada la previsibilidad de la política cambiaria estipulada por el Gobierno, se dan las condiciones técnicas para que los agentes económicos decidan el proceso de liquidación de exportaciones. Lo vamos a evaluar con meticulosidad a partir del día lunes, no obstante lo cual nosotros ya hemos expuesto con mucha claridad esta cuestión en el sentido de entender que deberían producirse procesos de liquidación. Ministro, buen día. Sergio Izaza. Pero también aprovecho porque ayer, vamos un segundito, ayer o unos días antes habías quedado flotando una pregunta tuya respecto a los empresarios de larga distancia en el transporte automotor. Esta es parte del típico comportamiento de la conducta de los empresarios. En definitiva, generan un conflicto sindical con el objeto de pedir subsidio al Gobierno. Eso es lo que está detrás de este paro del primero, 1, 2 y 3. Entonces, nosotros hemos convocado a las empresas del sector, lo convocaron antes de ayer, y hoy yo los he convocado para tener una reunión muy clara con ellos. Y vamos a hablar con mucha claridad. Y vamos a hablar con tanta claridad que vamos a establecer mecanismos de resolución de esta cuestión. Basta de empresarios inescrupulosos que utilizan a los trabajadores para extorsionar al Estado con el objeto de obtener un subsidio. Basta. La Argentina no merece este tipo de empresarios. Ministro, buen día. Sergio Izaza, Radio 10, San Carlos de Bariloche. Usted hablaba recién de la igualdad de Argentina, de un informe. ¿Usted no cree que desde un sector del empresariado, de la política, Argentina quiere hacer caer el modelo que el modelo no termine su mandato y que estas igualdades que tiene el país no las quieren para todos, sino para unos pocos? Y después quería preguntarle sobre las causas de delitos de lesa humanidad, sobre todo papel prensa. Se inicia el lunes la feria, se levanta la feria, y si el Estado va a apurar que realmente la causa llegue a su término, con un juzgamiento y tener la condena que necesitan aquellos que expropiaron para papel prensa, se quedaron a través de los secuestros, a través de robarle las empresas a un privado. Correcto. En el caso concreto de la primera pregunta, no le quepa la menor duda que en la República Argentina existen una conjugación de factores entre los cuales están exponentes políticos, visibles o invisibles, exponentes sindicales, visibles e invisibles, exponentes sociales y económicos, visibles e invisibles, que promueven una estrategia de desestabilización permanente con el objetivo de propiciar precisamente lo que nosotros no queremos, que es un ajuste de carácter social, tendientes a generar exclusión social y obviamente perjudicar a los argentinos. Por eso nosotros estamos
con esta metodología de trabajo, es decir, lograr que nosotros tengamos la capacidad regulatoria adecuada por parte del Estado y establecer las condiciones para que aquellos quienes han aumentado inescrupulosamente el precio retrocedan. Voy a tomar varios casos. Carne, hay 6 cortes que están en el programa Precios Cuidados que no deben sufrir modificaciones de ninguna naturaleza, y eso es lo que debe saber cada consumidor y defender sus ingresos. Medicamentos, la convocatoria nuevamente es para el día lunes, para ver si efectivamente resolvemos este problema en un sistema cooperativo, porque acá podemos tener 2 sistemas. Un sistema cooperativo, en donde cada uno de los actores efectúa una contribución para beneficiar al conjunto, o un sistema destructivo. Y este sistema destructivo implica usar todas las herramientas destinadas efectivamente a hacer valer el poder riguroso del Estado. Pero también es muy bueno pensar lo siguiente. La República Argentina tiene una presidenta de la Nación en pleno ejercicio de sus funciones con un liderazgo de carácter excluyente. Eso significa adhesión mayoritaria del pueblo, ha obtenido la legitimidad de origen con casi el 55% de los votos en el mes de octubre del año 2013. Aunque pueda decirse lo contrario, las elecciones del 27 de octubre del año 2013, el Gobierno ha obtenido el mayor número de votos respecto a la contienda electoral, con casi el 34%. Ha obtenido 60,7% en la categoría de senadores, en las cuales yo estaba incluido en la lista en mi provincia de Chaco, y eso ha implicado no solamente preservar el número de diputados en el Congreso, sino que es preservar la mayoría y aumentarla en la Cámara de Diputados de la Nación y en la Cámara de Senadores de la Nación. Por tanto, un gobierno que tiene líder excluyente, con legitimidad de origen de casi el 55% de los votos, mayoría en el Congreso, diputados y senadores, mayoría de los gobernadores, con 17 gobernadores entre propios y aliados, mayoría de intendentes, mayoría de legislaturas provinciales y consejos deliberantes, implica tener un poder político efectivamente consolidado. En ese contexto de poder político y liderazgo excluyente, se dan las condiciones para el ejercicio de la responsabilidad de gobierno, en un contexto internacional de ataques especulativos. Lo podrán observar India, 23% de depreciación monetaria, Turquía, 17%. Lo pueden observar en los ataques especulativos de Sudáfrica, Brasil. Es decir, hay un diseño de política internacional que hemos tenido que sufrir en términos de adversidades, desde la caída de Lehman Brothers en el 2008, crisis financiera internacional sin precedentes, ataques especulativos a mercados emergentes y un entorno internacional que finalmente genera muchas dificultades respecto a estrategias de exportación y obtención de divisas. Entonces, en ese contexto, se pretende generar una acción psicológica de desestabilización permanente. Pero también transmito lo siguiente. Tendremos un volumen de cosecha y producción muy importante en términos de percepción de influjo de divisas. Tenemos inversiones mineras programadas en términos de inversión directa. Tenemos sistemas de financiamiento internacional para obras de infraestructura con financiamiento internacional. Tenemos los sistemas de cooperación de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento, Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social, acuerdos con Kuwait, con Arabia Saudita próximamente para obras de infraestructura hídrica y también con Rusia y China. Pero a su vez, así como ayer el Banco Central tuvo que pagar 47 millones de dólares como consecuencia de vencimientos de servicio de capital e intereses de la deuda de Argentina con el BID, también estamos en un proceso de desembolso próximo de fondos que ingresarán precisamente para la ejecución de recursos. Entonces, esas divisas que se van también son divisas que vuelven en función del balance neto de divisas. Entonces, lo que quiero transmitir es que, claramente, el escenario es atacar, atacar y atacar. Pero así funciona el mundo de hoy, en donde grupos mediáticos concentrados, con intereses económicos agazapados, pretende afectar el nivel de credibilidad y confianza de los gobiernos, precisamente para disminuir su capacidad efectiva de ejercicio de poder. Pero aquí no lo van a lograr. Aquí hay convicción en cuanto a los objetivos a cumplir, liderazgo claro y excluyente de la presidenta y un equipo de gobierno que tiene la convicción de
cumplir objetivos y metas en defensa de los intereses del pueblo argentino. Buen día, ministro. Hernán Mundo, de Radio Nacional. Quería consultarle por las declaraciones ayer de Darío Giustossi, de los diputados del Frente Renovador. No sé si tuvo la oportunidad de escucharla, señalando que el presupuesto, a juicio de este sector político, ya es viejo, que hay necesidad de reformularlo y han pedido que en el ámbito del Congreso haya modificaciones. Han señalado que, de acuerdo a la cotización del dólar y también a los cambios en el costo de vida, el presupuesto requiere de modificaciones. Por otro lado, han pedido diálogo con usted personalmente. ¿Qué tiene para decir? Sería un gran gusto para mí tener la posibilidad de debatir públicamente con el diputado Darío Giustossi, a quien conozco obviamente desde muchos años de la militancia universitaria. Un debate público que va a ser en el Congreso de la Nación cuando tenga la oportunidad de concurrir a la Cámara de Diputados de la Nación, precisamente el primer miércoles del mes de abril. Ustedes saben que el 1 de marzo se produce la apertura de sesiones ordinarias en la Cámara, en el Congreso, en la Asamblea Legislativa por parte de la Presidenta de la Nación. La semana, creo que posterior, estamos coordinando la fecha con el Senado. Voy a ir en el mes de marzo por primera vez al Senado. En el mes de abril estaré concurriendo a la Cámara de Diputados y será para mí un gran gusto poder debatir con todos los diputados, principalmente el arco opositor, no solamente la política fiscal, monetaria, cambiaria, de ingresos, sino también todos los aspectos de carácter fiscal. Y vamos a llevar toda la documentación respaldatoria, las proyecciones de números. Yo me voy a ir, como les dije a los senadores y también se lo he dicho a los diputados, con mucha humildad. Yo me voy a ir sin un papel para debatir en términos de políticas públicas lo que se hizo y lo que se va a hacer. Bueno, muchas gracias.